Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Hola. Bueno, en la lección que tenemos hoy, vamos a hacer algunos problemas de este último material que estábamos viendo, ¿verdad? Sobre los modos normales, combinado con lo que ya hemos visto de ondas, ¿verdad? Por ahí les puse un mensaje en la mañana acerca de, informando, ¿verdad? Del examen del próximo jueves, ¿verdad? Bueno, el problema que vamos a hacer ahora, por ahí hice un dibujo en la pizarra. Espero que se vea bien, porque es que aquí está demasiado oscuro, es decir, va a caer un diluvio. Entonces, cualquier cosa, si hay algo que no ven o que por el reflejo me dicen, ¿verdad? Para escribirlo en otro sitio de la pizarra. Voy a leer el enunciado del problema. El problema lo que dice es, una cuerda tiene dos secciones con densidades lineales de 0.10 y 0.20. Una onda incidente dada por y de xt, ¿verdad? Se propaga hacia la derecha. X está en metros y t está en segundos, ¿verdad? Si ya le dicen que X está en metros y t está en segundos, pues ya aquí la amplitud, vean que está en metros, así que el número de onda tiene que estar en metros a la menos 1 y el omega tiene que estar en segundos a la menos 1. ¿Okay? A menos de que le especifiquen otra cosa, ¿verdad? Que está en centímetros. Bueno, entonces dice que esta onda viaja a lo largo de la cuerda más ligera. ¿Ok? Y llega a la interfase o a la unión, ¿verdad? Y recuerden, habíamos dicho que en medios con diferentes densidades lineales hay continuidad, ¿verdad? Y una forma de decirlo es que las frecuencias son iguales, ¿verdad? La frecuencia tiene que ser la misma, puesto que hay un dispositivo externo que es el que está produciendo o el que está generando esos pulsos, ¿verdad? Entonces, cuando llegan a la interfase no acaban ahí, sino que lo que se observa experimentalmente es que pasan a la cuerda más densa, o viceversa, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que le preguntan, la parte A, es que calcule cuál es la longitud cuál es la longitud de onda en la sección más ligera de la cuerda, o sea, lambda 1. La parte B le dice que cuál es la tensión en la cuerda, Ft. Y la parte C le dice que cuál es la longitud de onda cuando la onda viaja en la sección más pesada, o sea, lambda 2. ¿Ok? Entonces es un pulso que va por el medio menos denso, ¿verdad? Con una velocidad v, ¿ok? Y llega a la interfase y continúa a través del medio más denso. Entonces, eh, ya aquí para resolver este problema, pues ya esto es amplitud, ya vemos que esto es la amplitud, esto es el número de onda, la K, y esto es el omega. ¿Ok? Y para la parte A, pues simplemente uso esta fórmula, ¿verdad? K es igual a 2pi entre lambda, pero lambda 1, ¿verdad? Y yo de aquí ya puedo despejar lambda 1. Lambda 1 sería 2pi entre la K, que son 6 metros a la menos 1. Y cuando hago esa operación, a mí me da 1.05. ¿Qué unidades? Metros, ¿verdad? Y esa es la respuesta de la parte A. Ok. Vamos a la parte B. La parte B le dice que haya la tensión, ¿verdad? Entonces, para la tensión, en el medio 1, V1 es omega entre K1. Y esto es igual a la raíz de Ft entre mu1. Perdón, aquí no hay subíndice.
Bueno, no lo puse, ¿verdad? Realmente sí hay, digamos, pongámoslo mejor. K1, K1, para identificar que estamos en el medio 1, ¿verdad? Y pues yo de aquí ya puedo despejar la FT, ¿verdad? Que es lo que me están pidiendo. Porque tengo la omega, que es 12 segundos a la menos 1, y tengo la K1, que es 6 metros a la menos 1. Y esto es igual a la raíz de FT entre el mu1, que es 0.1. Y ya de ahí puedo despejar el FT, ¿verdad? Entonces FT va a ser, a mí me dio 0.40 newton. Y ahí está la parte B. Ok. Bien, vamos a la parte A. Digo, a la parte C. La parte C es la más interesante para mí, ¿verdad? No sé, porque es donde nos permite relacionar las diferentes razones que existen entre las cantidades, ¿verdad? Vean aquí que la frecuencia tiene que ser la misma en ambos medios, ¿verdad? Por lo que dijimos hace rato. Y también la tensión tiene que ser la misma, porque la cuerda está sujeta por un extremo, puede ser por una polea, ¿verdad? Así que la tensión se transmite por igual íntegramente en toda la cuerda, ¿verdad? Entonces, basados en eso, yo puedo escribir las siguientes ecuaciones. Yo puedo decir que V1 en el medio 1 es lambda 1 por F. Y eso va a ser igual a lambda 1 por omega entre 2pi. Y esto también es igual a la raíz de Ft entre mu1. ¿Ok? Y resulta que eso también es igual a omega entre K1. Y también es igual a L1 entre delta T1. En donde L1 es la longitud de la cuerda 1 y L2 la de la cuerda 2. Y similarmente puedo hacer lo mismo para V2. Lambda 2 por F es igual a lambda 2, omega entre 2pi es igual a la raíz de Ft entre mu2 es igual a omega entre K2 y eso es igual a L2 entre delta T2. Y pues lo que hacemos ahora es que dividimos la ecuación del medio 2, las ecuaciones del medio 2 entre las del medio 1. Y entonces, o al revés, no importa, ¿verdad? Lo que sí es que vean que los F se cancelan y las tensiones se cancelan, ¿verdad? De tal manera de que lo que me queda es esta proporción. K1 entre K2 es igual a lambda 2 entre lambda 1. Y aquí nos damos cuenta que K y lambda mantienen una relación inversamente proporcional, ¿verdad? Y también esto es igual a mu1 entre mu2 elevado a la 1 medio. Y ya de ahí puedo despejar lambda 2, ¿verdad? Que es lo que me están pidiendo el problema, ¿verdad? Porque ya tengo lo demás. Ok. No mantuve la proporción, esta no la escribí, ¿verdad? Como no tengo datos de eso, no la pongo. Pero también aquí hay una igualdad que relaciona la longitud de la cuerda y el tiempo, ¿verdad? De paso por cada segmento de la cuerda, total. Entonces yo de aquí despejo lambda 2. Lambda 2 entre 1.05 es igual a 0.1 entre 0.2 a la 1 medio. Y de ahí ya tengo lambda 2. Lambda 2 es 0.74 metros. ¿Ok? ¿Alguna duda?
Está bien. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar a hacer otro. Bueno, el problema que vamos a hacer ahora es también un alambre combinado, ¿verdad? Vamos a leer el enunciado del problema. Dice, dos alambres de acero y plata del mismo diámetro y de igual longitud son tensados con idéntica fuerza. Sus densidades son, y le dan la densidad del acero, 7.8 gramos por centímetro cúbico. Y la de la plata, 10.6 gramos entre centímetro cúbico. ¿Ok? Respectivamente. Entonces, la pregunta que le proponen es la siguiente. Dice que ¿cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la frecuencia fundamental del alambre de plata si la del acero, si la fundamental del acero es 200 Hz? Eso es lo que le están preguntando. O sea, halle la frecuencia fundamental de la plata si la del acero es 200 Hz. ¿Okay? Y los datos que le dan es que nuevamente tienen el mismo diámetro y tienen también la misma longitud y están tensadas con idéntica fuerza. O sea que ambos alambres, es un alambre compuesto, ¿verdad? Está sometido a la misma tensión. Entonces, ¿cómo podríamos resolver este problema? Vean que en principio solo tenemos 3 datos, ¿verdad? Y el único dato adicional es que esas frecuencias son las fundamentales. Ok, entonces la idea es, esto es uno de estos problemas que yo les digo que pareciera que faltan datos, ¿verdad? Pero realmente la idea es que tenemos que partir de estas dos ecuaciones. La de velocidad, raíz de ft entre mu, y la de la frecuencia, la fn, que es nv entre 2L, ¿verdad? Bueno, aquí hemos usado L mayúscula, ¿verdad? Vamos a usarla ahora minúscula. Y por supuesto aquí, el otro dato adicional es que n es igual a 1, ¿verdad? Ambos están, ¿cómo se dice? Efectuando el pulso ondulatorio que pasa por ahí, es una onda estacionaria, ¿verdad? Y entonces ambos están en la frecuencia fundamental. Lo que hacemos es entonces aplicar estas ecuaciones para el acero y para la plata. Estas ecuaciones, la que tiene la raíz y la de la frecuencia fundamental. Entonces, yo las escribo así. A ver. Y yo las puse así. La velocidad de la US, la del acero, es 2 Fs por L, por el L del acero, pero es la misma, ¿verdad? Y esto es igual a la raíz de Ft entre mu del acero. Porque si la densidad, tienen densidades distintas, ¿verdad? Volumétricas, pues tienen densidades lineales también distintas, ¿verdad? Y la de la plata, igual, 2F de la plata por L
es igual a raíz de ft entre mu de la plata. Y ahora lo que hago es que divido una entre la otra. Dividí, a esta le llamé 1 y a esta 2. Y ahora lo que hago es 1 dividido entre 2. ¿Está bien? Bueno, entonces, pues ahí lo que me va a quedar es esto, finalmente. Me va a quedar que fs entre f a g es igual a la raíz de MAG entre MS. Aquí estoy usando el hecho de que mu es M entre L, ¿verdad? Masa de la cuerda entre la longitud de la cuerda. Y como las longitudes son iguales, aquí adentro también se cancelan, ¿verdad? Y ya. ¿Y ahora qué nos falta ahí hacer? Vean que ahora lo que tengo es que cambiar masa por ρ por V, ¿verdad? Está bien. Y entonces, aquí me queda la ρ de la plata por el volumen de la plata. Y el ρ del acero por el volumen del acero. Pero resulta que el enunciado del problema dice que tienen la misma longitud y tienen el mismo diámetro. Por lo tanto, los volúmenes son iguales. Entonces esto se cancela. Y lo que me queda es que la frecuencia de la plata, la fundamental es la frecuencia del acero por el ρ del acero entre el ρ de la plata a la 1 media. Y sustituyo los valores ahí, ¿verdad? 200 por 7.8 entre 10.6. Y eso me da la frecuencia fundamental, 171.56 Hz. ¿Alguna pregunta? ¿Está bien? Profe, canceló las V por el L, ¿verdad? El valor de L se repite. Perdón. El valor del volumen las canceló por el valor, porque el L es el mismo y el diámetro es el mismo. Sí, correcto. Los volúmenes son iguales, entonces. Ok. Bueno, vamos a continuar, entonces. Vamos a hacer otro. Ok, este es uno... Es un problema que había aparecido hace algunos años en un examen de física 2 de físicos de otro profesor que dio el curso, no yo. Ok, y me parece interesante porque, eh, bueno, hay que calcular varias cosas. No es difícil, ¿verdad? Es decir, no es un problema, es... Voy a leerlo, dice, la cuerda LA, o sea, la cuerda que da el tono La, ¿verdad? De un violín, tiene 32 centímetros de largo. O sea que la L son
32 centímetros de largo. Dice entre puntos fijos. ¿Ok? Entonces vean que esa frase entre puntos fijos, ¿qué le está diciendo? Que es una onda estacionaria, ¿verdad? Dice, y esa cuerda tiene una frecuencia fundamental de 440 Hz. Perdón, profe, ¿qué fue su último que dijo? Que en la redacción le dice que está entre puntos fijos. Eso es para confirmarle, ¿verdad? O recordarle que se trata de una onda estacionaria. Ok, gracias. Ujú, con gusto. Sí, ahora que digo esto, recuerden que tenemos en ondas estacionarias, tenemos la cuerda vibrante que produce una onda estacionaria transversal y tenemos también la columna de aire, ¿verdad? Que es lo que dijimos que era el tubo abierto por ambos extremos o semiabierto, que quiere decir que está tapado por un extremo. Y al semiabierto también le dicen tubo cerrado. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque cuando el tubo está semiabierto, se puede comparar con la cuerda como que si la cuerda estuviera vibrando solo de un extremo. ¿Ok? Y cuando está abierto por ambos lados, se puede interpretar como que es una cuerda que está sujeta entre ambos extremos. Entonces, es una analogía que hacen con la parte mecánica de una onda transversal y el caso de la onda sonora. El Tipler eso lo explica muy bien. Hay una figura que yo les recomiendo que la vean. Vamos a ver de una vez, aprovecho para decirles. Está en la página 546. Ahí hay una figura, la figura 16-18, que explica muy bien la parte de las ondas, el comportamiento, digamos, de los modos normales en las ondas estacionarias, para que le den una ojeada. Bueno, voy a volverlo a leer porque me perdí. La cuerda La de un violín tiene 32 centímetros de largo entre puntos fijos, una frecuencia fundamental de 440 Hz y una densidad lineal de 6.1 por 10 a la menos 4 kilogramos sobre metro. Parte A le dice que cuáles son las rapideces de la onda y la tensión en la cuerda. ¿Cuál es la rapidez de la onda y la tensión en la cuerda? O sea, la V y la FT. ¿Ok? Entonces, bueno, como le dicen que es frecuencia fundamental, pues aquí partimos del hecho de que lambda 1 es 2L entre 1, ¿verdad? Y de ahí, pues, ya yo veo que a partir de aquí, V, que es lambda por F, ¿verdad? Yo lo puedo calcular como 2 por la longitud de la cuerda, que son 0.32, por la frecuencia, que son los 440. Y eso me da 2.81 por 10 a la 2 metros sobre segundo o 281.6 metros sobre segundo. Esto se puede redondear a 282, ¿verdad? Pues ahí estaría la velocidad. Y ya con la velocidad, pues entonces calcule la tensión. Con esta fórmula, Ft entre mu. Y entonces de ahí me queda que Ft es 282 al cuadrado por el mu, que son 6.1 por 10 a la menos 4 kilogramos. Bueno, no voy a poner las unidades porque están en el sistema internacional. Y eso a mí me da 49 newtons. Y esa sería la parte A. Ok, vamos a la parte B. La parte B de este problema dice cuál es la longitud del tubo de un instrumento simple de viento. Y le pone un ejemplo. Le dice, digamos, por ejemplo, un tubo de órgano, ¿verdad? ¿Cuál es la longitud de ese tubo cerrado en un extremo, cuya frecuencia fundamental sea también de 440 Hz?
¿Ok? Entonces ahí le está diciendo que, ¿qué le está diciendo ahí? Que está ocurriendo el fenómeno de resonancia. ¿De acuerdo? Entonces, porque ya le está diciendo que la frecuencia también es de 440 Hz. ¿Ok? Aquí se lo dice explícitamente. Y le dice que es un tubo que está cerrado en un extremo, ¿verdad? Es como que si la cuerda estuviera oscilando solamente pegada de un lado y del otro lado no. O sea, estuviera suelto. Entonces, como es un tubo cerrado por un extremo, lambda es 4L entre N. Si N es, por ejemplo, 1, 3, 5, o la otra forma es lambda es 4L entre 2N menos 1. Si N es 1, 2, 3, ¿ok? Entonces aquí es decir, no hay posibilidad de que uno se equivoque porque como es para la frecuencia fundamental, en ambas formulillas el n es 1, ¿verdad? Entonces ahí no hay problema, ¿verdad? Ok, y de ahí entonces lo que hago es que uso cualquiera de ellas y el v, por ejemplo, si uso esta sería 4L entre 2N menos 1 por F. Y simplemente sustituyo ahí los valores. Sería 4L. Bueno, ok, la velocidad es 343, ¿verdad? Y aquí sería 4L entre 2 por 1 menos 1 por 440. Y de ahí despejo la L. Esa L me da 0.195 metros. O sea, 19.5 centímetros. Bueno, vamos a la parte C. Vamos a leer la parte C. Dice, eh, ¿cuál es la frecuencia del primer sobretono de cada instrumento? ¿Cuál es la frecuencia del primer sobretono de cada instrumento? ¿Ok? Entonces, para la cuerda, ¿cuál sería? Recuerden que el primer sobretono es igual a ¿qué? En armónicos, ¿a qué es igual? Al segundo armónico, ¿verdad? Entonces, aquí para la cuerda, F2 tiene que ser igual a 2F1. O sea que eso me daría 880 Hz. Y para el tubo, ¿qué pasa con el tubo? El primer armónico tiene que ser, perdón, el primer sobretono tiene que ser igual a ¿qué? Al tercer armónico, ¿verdad? Entonces aquí F3 es igual a 3F1. Y eso me daría 1320 Hz. ¿Ok? Entonces recuerden esa notación, jóvenes, de cuando le hablan de primer sobretono, ¿verdad? Primer armónico, la notación esa en sobretonos, en armónicos, ¿verdad? Tubos abiertos, tubo semiabierto, tubo cerrado, ¿verdad? Recuerden que tubo semiabierto equivale a tubo cerrado. Y vean la forma como se cuentan, ¿verdad? Bueno, en el caso de los tubos cerrados, ¿verdad? Vean que esto es el primer armónico, segundo armónico, tercer armónico, ¿verdad? Bueno, ¿dudas de ese problema? Está claro, entonces. Bueno, vamos a hacer otro más.
Bueno, este es un problema utilizando una formulita que nos dio el Tipler, que es para calcular la velocidad en gases. No sé si recuerdan, lo habíamos visto en la primera parte del capítulo de ondas, que el libro por ahí la hace alusión a ella. Es esta formulita, V igual raíz cuadrada de gamma RT entre M mayúscula. ¿Ok? Esa es una formulita para calcular la velocidad del sonido en un gas. Y las cantidades que están dentro de la raíz, el gamma se llama el exponente adiabático. El R es la constante universal de los gases. La T es la temperatura absoluta. Y la M es la masa molar, o lo que en química también le llaman el peso molecular. Ok, entonces, cuando entremos a la parte de termodinámica, pues vamos por ahí en un capítulo a comenzar a estudiar mucho ese gamma y ese R, ¿verdad? Que los vamos a usar para caracterizar al gas. Bueno, vamos a leer el enunciado del problema. El problema dice, cierto tubo produce una frecuencia fundamental de 262 Hz en el aire. La parte A le dice, si el tubo se llena con helio a la misma temperatura a la que está el aire, ¿verdad? ¿Qué frecuencia fundamental producirá? Y le dan los datos de las masas molares. Le dice que la masa molar del aire es 28 gramos por mol, 28.8 gramos por mol. Y le dan también la del helio. La masa del helio, He, es 4 gramos por mol. Ok, entonces le está diciendo que encuentre la frecuencia fundamental, ¿verdad? Entonces vamos a volverlo a leer. Dice, cierto tubo produce una frecuencia fundamental de 262 Hz en el aire. Si el tubo se llena con helio a la misma temperatura, ¿qué frecuencia fundamental producirá? ¿Verdad? Ya cuando está lleno con el helio, ¿verdad? Y le da las masas molares del aire y del helio, ¿verdad? Esto es un experimento que hay por ahí en los laboratorios. Por ahí estaba uno parecido ahí en la escuela. Es un tubo, ¿verdad? Y entonces, pues usted puede evacuarlo, es decir, extraerle el aire, dejarlo al vacío y entonces, por otro lado, pasarle algún gas, como por ejemplo helio, algún gas que no sea tan caro, ¿verdad? De esos gases y que no sea hidrógeno, porque el hidrógeno tiene el problema de que es muy inflamable, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el helio es un gas inerte, bastante, ¿cómo se dice? Inofensivo, ¿verdad? Y no es tan caro, ¿verdad? Entonces, pues se hace pasar por el tubo, ¿verdad? Y eh, se le puede producir una perturbación, ya sea con un diapasón o con algún mecanismo vibratorio, ¿verdad? Y se le coloca un termómetro y se pueden hacer ahí algunas mediciones interesantes, ¿verdad? Hay un experimento ahí que se llama el experimento de Kuhn, que es el clásico, ¿verdad? Para estudiar la propagación de ondas sonoras en gases, ¿verdad? Bueno, le dice que calcule la frecuencia fundamental. Entonces, ¿cómo podríamos resolver ese problema? Bueno, aquí la cosa es que necesitamos también los gamas de, del aire y del helio, que el problema no los da. Entonces hay que tenerlos por ahí o que se los den, ¿verdad? Para entonces usarlos, ¿verdad? Ahí están. Estos son los valores de el gamma del aire y el gamma del helio. ¿Ok? Bueno, entonces, como le hablan de qué es la frecuencia fundamental, yo puedo
partir del hecho de que lambda n o lambda 1 es 2L, ¿verdad? Para ambos. Y también sé que V es igual a lambda por F. Y también tengo esta ecuación. Entonces la idea es establecer una proporción, ¿verdad? Entre ambos gases. Y vean que aquí yo puedo, si escribo una ecuación para el aire y otra para el helio, puedo tener esto, V del aire entre el V del helio, entre el F del aire, es igual al V del helio, entre el F del helio. ¿Ok? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. O sea, la frecuencia fundamental es la misma para ambos, ¿verdad? Partimos de eso, ¿verdad? Entonces, el lambda debe ser igual. Profe, ¿por qué es que esas razones deberían ser iguales? Porque el aire está, digamos que el aire está a la frecuencia fundamental y el helio también. Y como la frecuencia fundamental es n igual 1, para ambos lambda es 2L, es decir, es el mismo tubo. O sea, usted lo que hizo fue que llenó el tubo con helio. Entonces la longitud sigue siendo la misma para ambos. Y esto es válido si el tubo está abierto o si está cerrado, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, pues yo de ahí lo que hago es que despejo la frecuencia del helio. La fundamental aquí es 1, 1, ¿verdad? Y despejo la frecuencia 1 del helio. Y esto va a ser la V del helio entre la V del aire por la frecuencia 1 del aire. Y ya, pues por ahí ya enseguida vemos las raíces donde se pueden poner, ¿verdad? Gamma del helio por RT, están a la misma temperatura, masa del helio entre gamma del aire, RT entre masa del aire, por F1 del aire. Y vean que ahí, ¿qué se puede cancelar? Ahí cancelo la R, la T, y entonces me queda esto, ¿verdad? Me queda, ya sustituyendo valores, serían 262, que es la del aire, ¿verdad? Por la raíz de gamma del aire, que son 5 tercios arriba, ¿verdad? Multiplicando extremos y medios por 28.8. Y abajo serían los 7 quintos por 4. Y esa frecuencia fundamental para el helio es, a mí me da 767 Hz. Profe, Sí. no, teóricamente, porque es que la frecuencia debe ser mayor si la masa molar del helio es menor. Es que no tiene que ver eso con, bueno, no es que no tenga que ver, sino que, bueno, lo que vemos ahí es que, digamos, en esta ecuación, por ejemplo, para la longitud de onda, o sea, usted me está diciendo por qué esto es mayor si la m del helio es menor. No, pero es que no hay ninguna relación, digamos, directa, porque yo podría poner otro gas ahí. Es decir, no estoy diciendo que dé lo mismo, ¿verdad? Sino que
O sea, no sé, bueno, aquí hay que multiplicar a extremos y medios, ¿verdad? Y por eso es que se invierten el orden en el numerador y denominador. Profe, Lo que vemos es una proporción inversa, ¿verdad? Dígame. Ah, ok, ok. no, era eso que usted acaba de decir, lo que yo iba a decir, digamos, que en ese caso la masa del helio era inversamente proporcional, digamos. Sí, cuando los índices están Acá, cruzados en una ecuación, entonces, en una igualdad, digamos, entre dos razones, es porque entonces son inversamente proporcionales, ¿verdad? Sí, ahí el detalle es darse cuenta de esto, ¿verdad? Que los lambdas son iguales. Eso es lo que permite resolver el problema, ¿verdad? Porque si no, no hay forma de arrancar, ¿verdad? Es decir, el problema no se lo dice no, explícitamente, pero lo que le está diciendo es que el tubo que estaba lleno de aire ahora se llena con helio. no, profe, Ajá. eh, no, no, nada, ya no. Ajá. Sí. Bueno, entonces, bueno, voy a plantear un último problema. ¿Cuántos hemos hecho? Como 4, ¿verdad? Sí, este era el 4. Ah, ok. Bueno, este es un problema que dice que para determinar la profundidad de un pozo se usa un oscilador de frecuencia ajustable, ¿verdad? Es decir, es un equipo que envía pulsos, como el equipo que utiliza el policía de tránsito para saber la velocidad del automóvil. Entonces, este es un equipo que utilizan, por ejemplo, para medir longitudes, ¿verdad? En fincas, qué sé yo, profundidades de pozos, sin tener que utilizar directamente una cinta métrica, ¿verdad? Entonces, este equipo lo que hace es que la persona que lo usa manda los pulsos, o sea, envía una o dos señales y esas señales se supone que están acorde con la secuencia de los modos normales. Es decir, se supone que cada frecuencia está asociada con un modo normal. Ok, n igual 1, la fundamental, n igual 2, la que sigue y así sucesivamente. O sea, por decirlo de alguna manera, bueno, en este momento no tengo la palabra, están pareadas, ¿verdad? Hay una relación biunívoca, una con una, ¿verdad? Entonces, Calibrar. perdón, No es calibrar. no le oigo. Calibrar, que si no era calibrar. Sí, digamos, pero que hay una relación entre la frecuencia y el modo normal cuando se usa el equipo. Entonces, pero sí, como usted lo dice también. Ok, entonces el instrumento reporta dos resonancias sucesivas. Una es de 51.5 Hz, o sea, es alguien que está midiendo la profundidad de un pozo. Entonces manda la primera señal, ¿verdad? Y luego manda la siguiente. Entonces el equipo le reporta 51.5 y la siguiente vez le reporta 60. ¿Okay? Y le dice que son sucesivos. ¿Okay? Entonces la pregunta que le da el problema es, halle la profundidad del pozo. Entonces esa profundidad realmente es como que si fuera la longitud de un tubo, ¿verdad? Y entonces nos imaginamos cómo está ese tubo, abierto o cerrado. Está cerrado, ¿verdad? Porque un pozo tiene que ser algo así, ¿verdad? Entonces realmente lo que queremos es la longitud de un tubo semiabierto
o que también le llaman cerrado. Ok, entonces, como esas frecuencias son sucesivas, pues yo la primera la voy a escribir así. L es igual a 2n menos 1. Voy a usar la fórmula que tiene 2n menos 1. Lambda 1 entre 4. ¿Verdad? Que eso es 2n menos 1. Y cambio lambda, ¿verdad? Que aquí sería v entre 4L. ¿Ok? Y la v la conozco porque es la velocidad del sonido en el aire, ¿verdad? Son 343 metros por segundo. La L es la incógnita. Y la n también es una incógnita. Entonces necesito una segunda ecuación para cuando tengo el caso de 60. Entonces esta es, como es sucesiva, la siguiente sería 2 por n más 1, menos 1. Lambda 1, lambda 2 cuartos. Y esto es, simplificándolo un poquito, aquí me queda 2n más 1. V entre 4L. ¿Ok? Y aquí estoy poniendo algo mal, ¿verdad? Aquí es F1 y aquí es F2, ¿verdad? Porque estoy usando la fórmula V igual lambda por F, ¿verdad? Entonces despejo lambda, que es U entre F, V entre F. Y la velocidad es la misma porque de ahí es la velocidad del sonido en el pozo, ¿verdad? Okay. Entonces vean que ahí tengo un sistema de ecuaciones. La U es 343 y de ahí puedo resolver para M, para N. Entonces cuando simplifico esto un poquito, me queda esta ecuación, 2n más 1 entre 60. Y aquí me queda 2n menos 1 entre 51.5. ¿No? Y de ahí me sale un n que me da 6.56. Pero como no hay modos normales con decimales, es decir, son enteros, pues esto lo más cercano está por encima de 5, esto lo más cercano tiene que ser 7. Vean que también desde el punto de vista experimental, por eso mandan varios pulsos, ¿verdad? Porque es una aproximación, que es decir, después de que el equipo hace es decir, prueban varias veces, ellos tienen ya un mecanismo, ¿verdad? Para ver, analizar esa data y concluir cuál es la profundidad del pozo, ¿verdad? Y bueno, con ese n igual 7, para la primera ecuación, para esta, L da 21.6. Y para la siguiente, para la frecuencia de 60, L da 21.4. Entonces, si utilizamos aquello de las incertidumbres, ¿verdad? Que aprendimos por ahí en Física General 1, el resultado sería 21.5 más menos 0.1 metro. Eso sería, digamos, más o menos la profundidad del pozo, ¿verdad? Estos equipos son muy usados, por ejemplo, qué sé yo, en aplicaciones marítimas, ¿verdad? O por ejemplo, cuando tienen que saber la profundidad de un pozo, ¿verdad? Hay un equipo similar, pero usa el efecto Doppler, que es una cinta métrica, ¿verdad? Lanza un pulso, ¿verdad? Va en una luz, ¿verdad? La luz pega en la pared, rebota y se descodifica y le da, digamos, la longitud de la pared, ¿verdad? Eso ahora lo usa mucho la gente que construye, ¿verdad? Ya no andan con una cinta ahí midiendo directamente, sino que ya sus equipos ya hay muchas aplicaciones de eso, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a quedar aquí. Algunos comentarios. Bueno, en la próxima semana, el lunes, yo voy a comenzar con el material de termo, ¿verdad? Porque ya hasta hoy ya acabamos con los temas del examen. ¿Qué más? Vamos con buen tiempo.
vamos bien porque termo nos quedan, digamos que 2 meses y termo son 4 capítulos, ¿verdad? Entonces, es decir, los vamos a ver bien, holgadamente, ¿verdad? Sin tener que correr, ¿verdad? Y podemos darle un poco más de énfasis a algunos temas, ¿verdad? Porque vamos a tener un poquito más de tiempo. La otra cosa es, ¿qué más les iba a decir? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Una consulta, nada más para confirmar. Si no le oigo, perdón, hable un poquito más duro. Ahí ya me escuchan. Sí, ahí sí. Ok, nada más para confirmar, no me acuerdo bien. Nosotros vimos el efecto Doppler, No, ¿no, verdad? no, no. Ah, ok. No, para eso es que, digamos, en la primera semana de clases yo puse un documento en donde están los problemas recomendados y yo digo ahí los temas del libro que se excluyen, ¿verdad? Entonces sería bueno ¿cómo se dice? Que consulten ese documento, ¿verdad? Ahí el libro habla, hay una parte de difracción, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El efecto Doppler, eso no entra tampoco. Oscilaciones amortiguadas tampoco. Cuando el curso es presencial, yo veo esos temas, porque, es decir, uno se puede acomodar con el tiempo, pero en esta situación yo quité varios temas es decir, para que el curso no se vuelva para que no esté tan cargado de temas, así en esta modalidad virtual, ¿verdad? Igual en termo, yo quité temas para que no se cargue tanto, ¿verdad? Ok, otra cosa, ya me acordé. Vean, en las preguntas de examen, jóvenes, se los digo porque ya algunos me han hecho la consulta. Es decir, algunos estudiantes me dicen que, y quiero compartirlo porque me interesa que todos lo sepan, algunos estudiantes me dicen que hay preguntas que ellos consideran que son demasiado difíciles, ¿verdad? Las preguntas que están en el marque con X. Esas preguntas son pensadas, es decir, no son preguntas para que usted se tome una hora haciendo una pregunta de esas, pero tampoco son preguntas que usted las va a responder en 5 segundos, ¿verdad? Porque les voy a poner un ejemplo. Es decir, yo no puedo poner una pregunta en un examen eh, que, por ejemplo, me diga las características del movimiento armónico simple, porque es algo demasiado sencillo. ¿Ok? Entonces, la pregunta, como ustedes comprenderán, tiene que tener un poquito de dificultad, porque lo que se quiere es evaluar algún concepto particular, ¿verdad? Que ya usted ha construido durante el proceso de estudio, ¿verdad? Y entonces, no puede ser una pregunta obvia, ¿verdad? Porque si no, no tendría sentido, ¿verdad? Sí, Profe, dígame. yo no sé quién le preguntó, quién le dijo eso, pero en lo personal yo siento que tiene un nivel más bien un poquillo sencillo, digamos, podría ser incluso un poquito más difícil, pero yo siento que está bien así. Sí. Pues, digo, básicamente eso depende de la persona. Para mí puede ser fácil, para alguien puede ser difícil. Digamos, cada quien puede decir lo que quiera. Casi no le oímos, Esteban Vinicio, es que casi no le oigo. Lo que le digo al compañero es que, bueno, cada quien puede decirlo como quiera, digamos. Para mí hubo unas sencillas, otras difíciles, digamos. Cada quien se puede expresar. El punto es darle retroalimentación al profesor y que él nos explique por qué es que él hace las preguntas. Claro, Gracias. sí, sí. No, y esas preguntas, la otra cosa es que esas preguntas no es que yo me sienta a inventármelas como para decir, voy a sacar esta pregunta porque esta me gustó, porque es muy difícil. No, esas preguntas son tomadas de un banco de preguntas que ya fueron probadas hace tiempo, ¿verdad? Y por supuesto yo no la cojo a ciegas, es decir, yo reviso la pregunta primero que todo, a ver qué, es decir, qué plantea y si hay alguna situación intrincada que le pueda tomar más tiempo al estudiante. O sea, no es que yo las cojo y, este es el banco, vamos a ponerlo, no. Yo las reviso, inclusive se las paso al asistente y le digo, revíselas usted, quiero escuchar su opinión, ¿verdad? Pero sí, es decir, no pueden ser preguntas demasiado obvias, súper requete contrafáciles, porque lo que va a pasar es que lo que dicen los expertos en pedagogía, ¿verdad? Es que no se logra el objetivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, y tampoco puede ser una pregunta algo extremadamente súper complicado, requete contra difícil, que no se pueda contestar, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar es que esas preguntas
están balanceadas. Unas son un poquito más fáciles, otras tienen un poquito más de nivel, ¿verdad? Las conceptuales, en mi opinión, si usted ha leído el libro, ¿verdad? Si ustedes han leído el libro y tienen el libro a la par, ¿verdad? O sea, porque van a tener el material a la par, se supone que esas llevan menos tiempo, ¿verdad? El problema es que también, si no ha leído el libro y le ponen preguntas conceptuales, va a comenzar a buscar en el libro y eso le va a tomar tiempo. ¿Ok? A eso es lo que quiero llegar. Entonces, yo trato de que sea un balance entre las preguntas conceptuales, ¿verdad? Que quizás le tomen menos tiempo, y las numéricas, en donde usted tiene que hacer operaciones y va a tardar un poquito más, ¿verdad? Pero vean que, es decir, esto es un balance, porque si ustedes estuvieran en la forma presencial, lo único que tienen para hacer el examen es un formulario. ¿Ok? Entonces, ahora en esta modalidad, tiene la posibilidad de tener acceso al libro de texto o al material con el cual usted ha estudiado para el examen, lo cual es una ventaja, ¿verdad? Entonces, es decir, hay que sopesar esas dos situaciones, esas dos cosas, ¿verdad? Bueno, eso era lo que les quería decir. Si no hay ninguna pregunta, entonces quedamos aquí y el lunes, si Dios quiere, nos vemos para comenzar con el tema con termodinámica, ¿verdad? Bueno, Gracias, profe. bueno, con mucho gusto. Hasta luego. Gracias, profe. Ok, Gracias. hasta luego. Muchas gracias, Muchas profe. gracias, Buenas profesor. tardes. Igualmente. Gracias, profe. Ok, con gusto.